La semana pasada en el Consejo Deliberante se trataron distintas propuestas, entre esas el presupuesto 2026 para la ciudad. Por eso vamos a hablar con Agustina Álvarez, concejal del PRO. Buenas tardes, Agus, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Preguntarte en un primer lugar por el presupuesto. Se aprobó por mayoría, sin embargo vos votaste en contra. Queremos saber por qué esta fue tu elección y además también se vino hablando de que, por ejemplo, se aumenta el presupuesto en la obra pública, que se disminuye el gastos. Sin embargo, vos hablaste de que se firmaba un cheque en blanco. Exactamente, bueno, convengamos que el presupuesto del 2026 era muy similar al presupuesto que tuvimos para este año, un presupuesto que yo ya había votado con anterioridad en contra. En primer lugar, porque existe la posibilidad o se le da la facultad al Departamento Ejecutivo Municipal a que realice un movimiento de partidas de hasta el 50%. ¿Qué significa esto? Que si de repente nosotros prevemos que se va a gastar determinada cantidad de dinero para una partida en especial, después lo pueden modificar. Y así con muchas partidas. Entonces, básicamente, yo estaría diciendo que sí a algo que después puede cambiar o variar de manera esencial. Por otro lado, también se prevé la posibilidad de tomar deuda, se prevé la facultad de que el Ejecutivo pueda pedir hasta 31.000 millones de pesos para realizar obra pública. Y acá el problema más grave es que muchas veces eh, podemos estar o no a favor, digo, de tomar deuda. El problema es cuando no conocemos cuál es la entidad financiera, cuáles son los plazos de pago, cuáles son las tasas. Entonces, si las decisiones no se toman de manera correcta, estaríamos generándole un problema al municipio. Y cuando nosotros le generamos un problema al municipio, le generamos un problema a todos los ciudadanos, porque Mm. después los que tienen que pagar los platos rotos son los ciudadanos pagando sus impuestos. Convengamos que ya pagamos impuestos bastante elevados, entonces que se cometa algún error de esa naturaleza podría llevarnos a pagar mucho más. Entonces, en un segundo lugar fue eso, y además también se le otorgaba la facultad al Ejecutivo Municipal, es decir, al intendente y a todo el gabinete, de que realicen las modificaciones que consideren necesarias en la partida de obra pública. Bien. Entonces, ¿qué significa esto? Que hoy yo puedo ir a hablar con vos y decirte, che, en tu barrio está proyectada esta y esta obra, y después el Ejecutivo diga, no, mejor no hagamos esta obra, hagamos esta otra, y se lo informe el Consejo Deliberante. Entonces, yo no puedo decirle a la gente, este va a ser el plan, porque tienen tantas posibilidades de realizar modificaciones a este plan que podría quedar en algo totalmente distinto. Y si eso pasara, si quedara en algo totalmente distinto, yo no me puedo ir a quejar porque yo le di esas facultades con el presupuesto, y por eso es que voté en contra. También hablaron mucho de que se estaba planificando una ciudad desde la periferia hacia el centro y muchos dijeron que bueno, que esto era no solamente beneficioso, sino que era la primera vez en la historia de la ciudad que se votaba algo por el estilo, que se proyecta una ciudad de otra manera. ¿Vos crees que esto es así? ¿Coincidís con esto? La verdad que no. O sea, creo que en este último tiempo vimos que la ciudad se fue proyectando en distintas zonas, lo que a mí me parece positivo. Digo, al margen de que nosotros queramos un montón de obras para la periferia de la ciudad o para distintos sectores o distintos barrios, la realidad es que muchos de nosotros, sin importar en qué zona vivamos, terminamos utilizando el centro para traer a los chicos a la escuela, para trabajar, para ir al banco, para hacer las compras, para hacer trámites. Entonces, me parece esencial que el arreglo y el desarrollo de la ciudad sea de toda la ciudad de manera integral, y no pensar traer de un lado al otro o de otro lado al otro, sino ver las necesidades y las implicancias que tiene resolver estas cuestiones relacionadas a toda la ciudad, ¿no? Por ejemplo, los problemas de tránsito se dan Sí. muchas veces por defectos en la infraestructura, por defecto en el pavimento, por defecto en el cordón cuneta, en la falta de bacheo. Entonces, tener en cuenta eso me parece que es pensar a la ciudad de manera integral. Y creo que por más de que hayan dicho eso en sus discursos, creo que no es así, que sí se está pensando en un arreglo de la ciudad en su conjunto. Mm. Tuvimos elecciones este año, en mayo se renovó una parte del Consejo Deliberante y va a cambiar un poco la modalidad porque hay más oposición, básicamente. Hasta ahora Sí. venía bastante planchado en ese sentido. ¿Cómo encaras el año que se viene, el 2026, sabiendo que va a haber bastantes opiniones distintas a lo que se acostumbra ahora? Me encanta.
Bien. Me encanta que hayan opiniones distintas porque eso también abre distintos debates y pone sobre la mesa un montón de cuestiones que por ahí antes no se charlaban o no se estaba dispuesto a conversarlas. Vamos a tener un consejo con muchas ideas muy distintas y creo que lo esencial o lo más importante es que utilicemos esas ideas en pos de la comunidad. Digo, si vamos a plantear temáticas que siempre sean con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de los salteños y no de hacer circo, no de buscar determinado electorado, siempre y cuando sean, tengamos debates inteligentes, pensados, con ese objetivo, me parece fantástico. Ahora, espero que no pierdamos ese rumbo y que no empiece la búsqueda de quién resalta más en el consejo sin tener esa responsabilidad necesaria para tomar las decisiones que en definitiva van a terminar afectando a todos los ciudadanos que son a quienes nosotros representamos, porque muchas veces nos olvidamos de eso, ¿no? Nosotros no estamos ahí porque un día nos levantamos y dijimos, ah, bueno, tengo ganas de mejorar la ciudad, sino que hubieron personas que confiaron en nosotros y que nos pusieron en ese lugar. ¿Cuáles crees que son estas necesidades que tienen que respaldar a, a los mismos salteños que los votaron? ¿Qué crees que el año que viene tiene que ser lo fundamental de encarar en el Consejo? Primero nosotros, además de legislar, controlamos. Entonces, ejercer un control para buscar una administración transparente siempre me parece importante porque nosotros somos personas que em, tomamos las decisiones pero porque alguien nos puso ahí, como lo Bien. decía antes, ¿no? Entonces, que se administre la plata del ciudadano de manera correcta y nosotros somos como los que venimos a velar ese buen cumplimiento o esa buena administración. Eso en primer lugar. Y después, creo que siempre es necesario hablar de baja de impuestos, de generar más trabajo, más desarrollo, llegar a todos los puntos de la ciudad, mejorar la calidad de vida, cloaca, recolección de residuos. Digo, no es que estamos inventando nada raro, todo ya está inventado. Lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es que todo funcione mejor. Y creo que en ese sentido tienen que ir los debates. Si bajamos o no bajamos impuestos, por qué los bajamos, por qué el empresario o el que tiene la pyme no es una mala persona, sino que busca sacar la provincia adelante, la ciudad adelante y decidió tomar el riesgo, invertir acá y como si muchas veces el Estado deja de asfixiarlo, tiene por ahí la posibilidad de mejorar la infraestructura, de dar más puestos de trabajo. Y así, digamos, con todas y cada una de las aristas, que la obra pública llegue y que se haga bien, que sea eficiente, que no estemos 15 veces haciendo de nuevo una misma calle, porque ahí perdemos plata y perdemos la oportunidad de distribuir mejor esos recursos y de que se hagan mejores y más obras. Bien. Mañana es la última sesión ordinaria de este año y se van a tratar varios proyectos, va a ser bastante largo. Sin embargo, hay uno que me llamó la atención que tiene que ver con la terminal de colectivos, que se busca crear en criollo una empresa de la municipalidad que administra este lugar y se saque la concesión. No preguntarte cómo vas a votar, sino qué opinas del proyecto, crees que es correcto, que esto va a beneficiar. También se habló mucho de que hay familias que todavía no tienen respuesta por parte de esta concesión sobre cómo se va a accionar en el próximo año y hay tiempo hasta febrero, si mal no recuerdo, para poder tener un aviso. Exactamente, mira, el tema es el siguiente. Dentro de poco se vence la Sí, concesión. Cuando se otorga una concesión para que se explote un lugar determinado, las personas que obtienen esa concesión son muy conscientes y son muy conscientes de que esto va a suceder. Digo, bien, no es que de repente un día nos levantamos y decimos, bueno, se terminó y se quedan en Pampa y la Vía. Entonces, cuando vos tenés una concesión extensa, cuando tenés tiempo de analizarla y de ver cuál va a ser la proyección de la empresa que vos estés explotando, tenés que tener en cuenta esto. Nosotros lo que buscamos es que ya quede una solución o una respuesta para cuando se dé ese vencimiento. Em, Todavía no tengo muy en claro cómo voy a votar, sigo analizando el proyecto, a mí me encanta analizar hasta el final, hasta el último minuto antes de votar, porque creo que todos los proyectos siempre son perfectibles y todas las ideas son perfectibles. Básicamente lo que se vendría a generar acá es una sociedad del Estado, entre comillas, digo bien, entre comillas porque se eliminaron por normativas nacionales, pero sí es como una especie de sociedad donde va a tener injerencia el Estado. Entonces lo que se busca es que este lugar, que durante mucho tiempo por ahí no tuvo un buen progreso, nosotros vemos la terminal y es la misma terminal hace 10 sí. 15 años, digo, no hubo un desarrollo, no hay algo que esté potenciándose o mejorando, entonces en ese sentido creo que tenemos que empezar
a tirar un poco más de la soga y empezar a presionar más para que este tipo de lugares que son cruciales para las personas que vivimos acá, para la conectividad, para el turismo, empiezan a mejorar. Así que es un proyecto muy interesante, creo que abre un debate muy interesante también y bueno, iremos viendo, mañana tendremos noticias de cómo se termina votando. Bien. También en las últimas horas salió la noticia que Martín del Frari renunció a esta candidatura para la Defensoría del Pueblo, cuestión que vos anteriormente ya venías criticando. Primero, ¿por qué crees que se dio esto? Y además, también, ¿por qué no coincidías con su postura de que tenga este cargo en la provincia, en la ciudad? En primer lugar, no coincidía con que él sea uno de los que ocupe este cargo, primero porque a mi criterio no se había cumplido con el espíritu de la normativa. La normativa lo que busca es que la persona que llegue ahí no esté afiliado a un partido político, no sea familiar de un concejal, no sea concejal obviamente. Digo, hay distintas limitaciones que se ponen sobre la mesa con el objetivo de que la persona que llegue sea una persona independiente, que no le deba favor u obediencia a ningún gobierno de turno ni a ninguna persona. Entonces, en primer lugar, él se presentó siendo concejal. Entonces, para mí ya había cierta incompatibilidad porque es como cuando vos te presentás a una entrevista laboral o a una competencia. Tenés que cumplir con los requisitos al momento que te postulás. No es que te postulás y después te fijás si tenés ganas o Claro. no de cumplir los requisitos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ya esto por ahí no tan relacionado con la impugnación, sino un análisis más crítico por si llegaba el ternado al recinto. Lo que se busca justamente es esta independencia y el ex concejal Martín del Frari era como muy fanático, entre comillas, de las decisiones que tomaba el Ejecutivo Municipal y el Ejecutivo Provincial. Entonces, si vos constantemente estás tirando flores a cada decisión que toman, difícilmente después estés dispuesto a ir en contra de esas decisiones, porque recordemos que el defensor del pueblo tiene el rol de defender a los ciudadanos y muchas veces defenderlos por sobre las decisiones que toma el Estado. Bien. Entonces, era como que no se iba a cumplir ese objetivo final o no se iba a cumplir con la esencia o lo que motivó en primer momento la creación de ese puesto y el espíritu de la normativa. Ahora, ¿por qué creo que él presentó la renuncia? La verdad que no tuve la posibilidad de leerla, pero me parece que fue la decisión más acertada y entender que él no cumplía con las condiciones de estar ahí. No hay una cuestión personal, no es que a mí, que yo lo odie o no lo odie, sino que era una cuestión de cómo cuidamos a la gente y nosotros somos los que tomamos esa decisión. Entonces, me parece que fue bastante positivo que ya no siga en carrera. Ahora preguntarte por el PRO, salimos un poco del consejo y preguntarte por la situación actual del PRO. En mayo presentó listas, en octubre en Salta no se presentó y además estamos frente a un plano del PRO intervenido. Sí. ¿Cómo lo ves hoy al partido? Y también pensando ya, aunque falta mucho, de cara al 2027, ¿cómo crees que se puede volver a organizar si es esa la cuestión? Mira, nosotros tenemos problemas adentro del partido, como todos los partidos, ¿no? Pero creo que nosotros para poder llevar una propuesta concreta a la ciudadanía tenemos que primero resolver algunas cuestiones internas. Bien. Cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores, cómo se va a llevar adelante la conducción. Digo, cuando nosotros tengamos en claro de manera grupal, partidaria, internamente, creo que recién vamos a poder decirte, bueno, nosotros para el 2029 tenemos, para el 2027 tenemos tal aspiración y para el 2029 tal otra aspiración y para el Bien. 2031 tal otra aspiración. Digo, me parece que nosotros tenemos que ser honestos y decir, bueno, hay cosas que solucionar adentro de casa. Estamos intentando solucionarlas, estamos en esa lucha, buscando reuniones, hablando con los afiliados, preguntándoles qué esperan de nosotros, qué creen que tiene que hacer el PRO en un futuro, cómo se tiene que comportar a nivel municipal, provincial, nacional. Y estamos en la búsqueda de esas respuestas y cuando las tengamos probablemente nos terminemos ordenando y podamos salir a dar todas esas batallas a nivel partidario. Obviamente, nosotros los que ocupamos una banca, que las ocupamos por pertenecer al PRO, pero porque la gente nos eligió, mantenemos los mismos valores, los mismos principios. Yo creo que
de todo el arco político, soy una de las más coherentes. Desde el día uno dije blanco y hasta el día de hoy lo sostengo. Y lo hago por esa coherencia. Obviamente que no está mal cambiar, vivimos en una sociedad dinámica, pero creo que durante mucho tiempo le recriminamos eso a la clase política, ¿no? La falta de coherencia. Entonces, por lo menos tratamos de tener eso en orden y que la gente también vaya viendo qué es lo que nosotros proyectamos, qué es lo que mostramos, qué es lo que hicimos y qué es lo que queremos hacer para transformar la provincia de Salta. ¿Y crees que este fenómeno de estos problemas que tiene el PRO es solamente acá en Salta que está intervenido o es a nivel nacional? Porque, por ejemplo, hay una coalición, entre muchas comillas, entre la Libertad Avanza y el PRO en la Cámara de Diputados y en senadores también. ¿Crees que es un fenómeno que está afectando solamente acá y se están tomando otras decisiones o funciona de la misma manera Creo en que toda está la nación? pasando en todo el país. Bien, Nosotros en su momento éramos el único espacio político eh, que hablaba de ideas liberales, sí. que mostraba un cambio, que buscaba un rumbo distinto. Y bueno, llegó la Libertad Avanza, que en muchas cosas nosotros coincidimos. Entonces, bueno, también como que el electorado también como que empezó a virar, a elegir una cosa por sobre la otra, fue cambiando su concepción, los conceptos que tenía. Y bueno, hay que hacer de nuevo un trabajo profundo y mostrar por qué nos eligieron en su momento y por qué tienen la posibilidad de volver a elegirnos. Perfecto. Muchas gracias, Gracias Agus. a vos.